importancia que viene adquiriendo, sobre todo en los países de América Latina y en aquellos países, obviamente, que están regidos por un sistema democrático. Profesor Marcos Leite, buenas noches. Buenas noches. Nosotros en Brasil tenemos un grupo de investigación exatamente sobre el tema y, por fin, contestando a su pregunta, me parece que los derechos fundamentales ahora en el siglo XXI son de fundamental importancia. Ya decía el gran escritor portugués José Saramago, nuestro único premio Nobel de literatura, que los derechos fundamentales son la utopía del siglo XXI. No resta la menor duda la trascendencia de un tema tan importante, sobre todo porque está relacionado con la democracia. No podemos hablar de democracia sin los derechos fundamentales. Tenemos que ver que son los derechos fundamentales que vienen a legitimar la democracia, y sin ellos no hay democracia, por supuesto. Entonces nosotros tenemos siempre la misión de decir qué son los derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué vienen a ser estos derechos fundamentales, ¿no? Entonces nosotros creemos que es muy importante fundamentar los derechos fundamentales, ¿no? Dada la redundancia de término. Los derechos fundamentales, entonces, tenemos que ver que ellos tienen, se habla mucho de las generaciones, se habla mucho de las características, de los aspectos, pero creo que la cuestión conceptual de los derechos fundamentales es extremadamente importante. Entonces yo, que he trabajado en España con algunos autores, trabajo hasta hoy con autores como Gregório Peces Barba, também Antônio Henrique Pérez Lunho, Nicolás Lopes Calera, entre outros. Creio que é importante que vejamos algumas matizes e hasta para que nós outros possamos agora fazer ou tentar construir uma teoria dos direitos fundamentais para a América Latina. Eu sempre hablo que nesse conceito veio vislumbro três dimensões. Uma seria uma dimensão ética. Então, nós podemos dividir os direitos fundamentais, o conceito, em três dimensões. A primeira dimensão seria a ética, a segunda dimensão seria a dimensão positiva e a terceira dimensão uma dimensão social. A primeira dimensão ética, disse o professor Gregório Peces Barbas, que os direitos fundamentais são, antes de qualquer coisa, uma pretensão moral justificada. Essa pretensão moral justificada, no plano das ideias, é extremamente importante seu estudo, e veremos que essa pretensão moral justificada está em lo que podemos chamar de las teorias, a teoria da moral, a teoria do direito, a teoria da justiça, a filosofia em geral, e assim fazemos um estudo para ver se determinada questão é ou não é um direito fundamental. Entre essas questões devemos averiguar a questão da dignidade humana, tão importante, não? A igualdade, a liberdade e o que também a fraternidade no sentido contemporâneo de solidariedade. Uma vez vista essa questão ética, da dimensão ética, passamos à dimensão positiva. Os direitos fundamentais, ou essa pretensão moral justificada, que é uma reivindicação para ser um futuro direito fundamental, deve ter sua dimensão positiva, no sentido que deve ter a possibilidade de ser uma norma de direito, uma norma escrita, uma norma positiva. Então, essa pretensão moral justificada deve vir em uma norma positiva, à vez, essa nova norma positiva deve ser seguida de uma respectiva garantia, uma questão de técnica jurídica, ou seja, devemos ter a possibilidade de pleitear ante um tribunal, ante um magistrado, ante o Estado,
la garantía de estos derechos, o sea, esa pretensión moral justificada. Ahora el derecho positivo debe tener su respectiva garantía. De la misma forma, podemos hablar también de una dimensión social, porque mismo teniendo la pretensión moral justificada, positivada, con su respectiva garantía, si no tenemos essa questão que vamos chamar de direitos fundamentais deve estar de acordo com a questão social, deve estar de acordo com a realidade social. É demasiado importante que a realidade social deve estar de acordo. Por quê? Porque os direitos fundamentais são, antes de nada, uma questão cultural. E essa questão cultural tem que ver com a mentalidade social favorável aos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais então, tem que ver com voluntad política, com políticas públicas, com educação para a cidadania, educação para os direitos fundamentais. Assim habla a Constituição brasileira: educação para a cidadania, su preparo para a cidadania. E assim, estes direitos fundamentais cerrariam o ciclo, porque somente com a mentalidade social favorável aos direitos fundamentais, nós outros poderíamos ter um direito fundamental completo. É extremamente relevante e transcendente para o século XXI, sobretudo em nosso meio, nos países latino-americanos, a enseñança da cidadania, pero uma cidadania para os direitos fundamentais. Extremamente importante ensinar os direitos fundamentais em todos os níveis. Sí, efectivamente, esa cultura en los derechos humanos hoy se convierte en una necesidad, ¿no? Y en consecuencia se debe materializar a través de las políticas públicas expresadas sobre todo en el sector de educación. Pero podemos notar hoy en día que el tema de los derechos humanos ha polarizado algunas sociedades, ¿no? Unos que obviamente, como ocurre en nuestro caso, que estamos vinculados no solamente a la difusión y promoción de los derechos humanos, sino también al estudio del mismo, estamos de acuerdo con los derechos humanos, lo entendemos, pero hay sectores también importantes de la población que no logran percibir la importancia de estos derechos y en consecuencia lo que hacen es ciertamente denostarlo, tratarlo de destruirlo y en consecuencia este proceso que aparentemente debería haber sido un proceso mucho más rápido se convierte en un proceso más tedioso, ¿no? Entonces, frente a ello, ¿qué hacer? Porque como usted señalaba, claro, es un tema de cultura, pero cuando esa cultura no es por ahora una cultura de derechos humanos, debemos asumir que más bien la cultura de los derechos humanos se constituye más bien en un objetivo para sociedades como las nuestras, que tienen una serie de conflictos y que ahora poco a poco van empezando a comprender precisamente sobre sobre la importancia de los derechos humanos. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas de los derechos fundamentales en nuestras sociedades es exactamente lo que Hannah Arendt, la socióloga judía, decía, que el primer derecho es el derecho a conocer sus derechos. Entonces, si no hay una cultura favorable a los derechos fundamentales, las personas no conocen sus derechos. Hay en Brasil, no sé si acá, pero en Brasil hay una de las negaciones de los derechos fundamentales, porque hay diversas doctrinas que son contrarias a los derechos fundamentales. En Brasil, a través de la prensa, de la televisión, hay la fabricación de una negación muy sencilla, muy ingenua, que es una negación que dice, un sentido común, ¿no? que dice que los derechos fundamentales son para proteger los delincuentes, sirven solamente para proteger los delincuentes. Y en algunos casos, como en Perú, hay quienes de forma muy permanente sostienen que los derechos humanos es para los terroristas, ¿no? Exactamente. Entonces, exatamente. Después que salimos de las dictaduras, sobre todo
estas últimas ditaduras militares, se ha hecho ese vínculo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, vinculados a los terroristas, a los delincuentes, a aquellos que lucharon por la democracia. Pero los derechos fundamentales en nuestras nuevas constituciones, sabemos nosotros que somos juristas, que es más que eso, ¿no? Que son derechos de libertad, que son derechos también laborales, que son derechos sociales, derecho a la educación, derecho a la salud, a una buena salud pública y etc. Pero es que a la gente no se les dice eso, no hay un programa en un horario noble de la televisión donde dice, enseña a la gente su constitución. La gente no conoce su constitución. Entonces, lo que yo advogo es que la gente debería conocer a su constitución, o sea, debería ser enseñado a la gente su constitución, sus derechos, las normas definidoras de derechos que están positivadas en su constitución, y a la gente no conoce, la gente se lo traga lo que le dicen, lo que la prensa malintencionada le dice, ¿no? Entonces el problema es exactamente ese: los derechos fundamentales no son enseñados, y deberían ser enseñados a todos los ciudadanos, a todas las personas. Las personas tienen el derecho de conocer a sus derechos, para después optar si son a favor de los derechos o no. Por supuesto que la gran mayoría de la gente, si conocer a sus derechos, serían favorables y irían luchar, reivindicar que sus derechos fuesen una realidad. Una manera de violar los derechos fundamentales es exactamente esa: yo te doy derechos, pero no son meramente derechos formales, no hay como materializar, debemos hacer com que los derechos sean materializados, los derechos sean sustanciales, derechos con sustancia, derechos verdaderamente reivindicados, y así llegaremos a una sociedad mejor y una democracia mejor, porque parece que los derechos fundamentales solamente sirven para legitimar el poder, y el poder, después de legitimado, ni bola a los derechos fundamentales. Es cierto, efectivamente, profesor Marco Leite. Otro de los temas que podemos notar en nuestros países latinoamericanos es de que estos derechos humanos en la jurisdicción nacional tienen ciertas dificultades, sobre todo de aquellos órganos encargados de administrar justicia en materia constitucional, y como tal, al tener digamos, resoluciones que muchas veces no responden precisamente a las pretensiones de los justiciables, se ven obligados a recurrir a la jurisdicción supranacional, que en el caso nuestro fundamentalmente recurrimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este hecho sin duda hace de que algunos o algunas personas vean a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un enemigo del derecho nacional. Construyen una falsa dicotomía entre derecho nacional y derecho internacional. ¿Cómo aprecia usted esta situación y cuál será el futuro de esa interrelación entre el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos? Yo creo que cada vez vamos a tener más ese derecho entrelazado entre lo que es el derecho internacional y el derecho nacional. Nosotros en Univale, en nuestro doctorado, tenemos una línea de investigación que es sobre la transnacionalidad. La transnacionalidad es algo diferente entre lo nacional, está entre el nacional y internacional. O sea, algunas demandas, como por ejemplo el medio ambiente, las cuestiones de la paz y otras cuestiones como el derecho del consumidor en nuestra economía globalizada, son cuestiones que no pueden más solamente tener un tratamiento nacional, tienen que tener un tratamiento regional, y ahí entra la cuestión del derecho transnacional. La cuestión dicha sobre la cuestión de la Corte Interamericana y la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es extremamente importante, porque sería
uma última instância, uma vez agotado todos os recursos internos, creio que esse cidadão tem o direito de pleitear, de ver se consegue seu direito em la Corte. Me parece muito positivo e me parece muito interessante o trabalho também da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Temos no Brasil um caso emblemático, que foi uma senhora chamada Maria da Penha. Essa senhora tinha um problema sério de violência doméstica e ela pleiteou seus direitos ante a justiça brasileira, chegou à última instância, agotou todos os recursos e não conseguiu. Demandou ao Estado brasileiro e chegou a um acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Conseguiu um acordo com ela e ela seguiu sua luta e hoje em dia ela conseguiu aprovar uma lei, né, no Congresso Nacional, uma lei que tem que criar seu nome, que é uma lei de proteção dos direitos das mulheres contra a violência de gênero, que é um dos graves problemas da sociedade contemporânea. Então, através da comissão, da atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, chegamos aqui o Congresso brasileiro aprove essa lei, uma lei muitíssimo importante que hoje em dia em Brasil existe. É muito importante a atuação da comissão, assim como da Corte. Claro, hay una preocupación de algunos sectores en el sentido de decir, bueno, pero ¿por qué permitimos que organismos supranacionales o extranjeros determinen respecto a la justicia en nuestro país? Sin duda, esto está vinculado también con la fragilidad de los sistemas nacionales, ¿no? Y esto viene porque sin duda se puede notar que existe una especie de globalización de los derechos humanos, ¿no? Este fenómeno ¿acaso debilita el sistema de justicia nacional o acaso cuestiona a fin de hacer ver la debilidad, la fragilidad de los sistemas nacionales para que a su vez estos tomen las medidas y hacer que estos sistemas sean sistemas de cara obviamente a la población, de cara a los justiciables y respondan sin duda a los principios elementales del derecho? Porque si hay algo que, digamos, observar la justicia de los países de América Latina, y según las encuestas de opinión pública, las instituciones más desprestigiadas, entre las instituciones más desprestigiadas, en primer término está el Poder Judicial y en segundo término los parlamentos de los países latinoamericanos. Eso obviamente dice mucho, hay una no solamente percepción, sino una desconfianza, porque algo está pasando, algo está pasando. Entonces, la gente se ve obligada a recurrir a la jurisdicción supranacional, y esto será para bien, para mal. En el mediano plazo, ¿acaso ayudará quizás a tomar medidas para que los sistemas se reestructuren y finalmente se consoliden? ¿O acaso estamos en un proceso en que más bien va por el lado de debilitar cada vez más y que nos pone en una situación, digamos, de disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, en mi opinión no. En mi opinión no deprecia y al revés, fortalece. Eu creio que perfecciona los sistemas nacionales de derechos fundamentales. Uma coisa é verdade, não existe mais o cidadão, não deveria existir mais o cidadão de tal e tal país. Devemos deixar o nacionalismo de lado. O ser humano é único, o ser humano é uno solo. Então, o ser humano tem o direito a ter seus direitos fundamentais protegidos. Não? E uma vez que penso que é assim, creio que as jurisdições internacionais vêm a fortalecer, vêm a perfeccionar o sistema de direitos dos países, dos estados. Não? Estamos vivendo uma era
de que prácticamente el Estado-nación já está sendo passado por uma outra forma de ver o direito, de ver o mundo, não? E creio que as instituições internacionais vêm solamente perfeccionar a nossos sistemas. Dou um exemplo. O Brasil teve uma chamada da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, contra uma diferença que havia na Constituição brasileira relacionada com o trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico não tinha alguns direitos. Ou seja, havia uma lista de direitos que os trabalhadores domésticos não tinham. Agora mesmo está sendo feita uma reforma, uma emenda constitucional, exatamente para cambiar, para que o trabalhador doméstico tenha todos os direitos que um trabalhador normal, porque não pode haver uma distinção entre trabalhador doméstico e trabalhador não doméstico, são todos trabalhadores. Então, se nós estamos entrando numa era de evolução, numa era de direitos fundamentais assim a todos. Outra questão, Luiz de Ferraioli sempre falou disso, e sempre falou do horror que é um imigrante econômico não ser deixado entrar em um país para ter uma oportunidade de melhorar a sua vida. Então, esse também é um problema, a questão da cidadania. Então, se o cidadão tem direitos e o outro não tem direitos, ou seja, o outro não é um ser humano, então, se vamos falar de direitos fundamentais, de direitos humanos, é direito para todos. Então, não há que fazer essa distinção de nacional e não nacional. Os direitos fundamentais e os direitos humanos são para todos. E a jurisdição, os organismos internacionais têm essa função de perfeccionar o sistema nacional, e quando esse sistema nacional não chega a proteger o cidadão, ele tem essa última opção, essa última instância. De nenhuma maneira creio que deprecia o sistema nacional, o sistema interno. Ao revés, lo perfecciona, lo fortalece, e creio que há muitos exemplos que podem comprovar o que estou dizendo. Profesor Leite, otro tema también que interesa y que es parte del debate actual y que se vincula con los derechos humanos, los derechos fundamentales y el tema de desarrollo, ¿no? Hay quienes sostienen, pretendo obviamente transmitir este debate, no es que necesariamente yo apuesto por esas posturas, ¿no? Sino estamos aprovechando su presencia precisamente para que comparta sus inquietudes, sus reflexiones en un momento crucial para América Latina, ¿no? Vuelvo al tema, derechos humanos y desarrollo. Hay quienes dicen, ¿qué sentido tiene aplicar, propugnar, proteger los derechos humanos en los países de América Latina u otros países, si finalmente lo que propugna esta protección es un intervencionismo del Estado exagerado que hace que finalmente los estados se conviertan en estados ciertamente interventores, populistas, entre otras cosas? Y algunos incluso llegan al extremo de decir, bueno, para conseguir desarrollo no necesitas finalmente hacer parte tuyo el programa de los derechos humanos. Ponen como ejemplo por China, que sin ser un país necesariamente respetuoso y promotor de los derechos humanos, sin embargo ha alcanzado hoy en día un alto nivel de desarrollo. ¿Cómo rebatir esto? ¿Cómo entiende usted esto? Yo creo que depende de qué desarrollo nosotros estamos hablando, ¿no? Si es el desarrollo puro y sencillamente económico, o si es el desarrollo humano, ¿no? El índice de desarrollo humano, ¿no? El IDH, que fue creado por el gran economista indio Amartya Sen, ¿no? Entonces yo creo que ese desarrollo puro, ese desarrollo económico ilimitado es bastante problemático, ¿no? Yo creo en un desarrollo humano, un desarrollo que lleve consigo las cuestiones sociales también, los derechos fundamentales también, porque yo creo que el desarrollo puramente económico
não leva à satisfação dos direitos fundamentais, ao revés, não cria desigualdades e cria um problema seríssimo que é o problema da ecologia, o problema de que a industrialização dos países agora que nós chamamos os BRICS, Brasil incluso, Brasil, Rússia, Índia e China, o desenvolvimento industrial basado na economia capitalista tradicional é um problema seríssimo para o planeta. Isso levará ao fim, quizá, da espécie humana, sem querer ser aqui muito, como se diz, muito pessimista, mas isso é uma realidade. Creio que o desenvolvimento deveria cambiar a mentalidade para esse desenvolvimento. Ou seja, o tal desenvolvimento sustentável que se habla é uma grande falácia, não existe. A sustentabilidade é muito importante. Então, esse desenvolvimento deveria ser um desenvolvimento limitado, um desenvolvimento com alguns matizes, um desenvolvimento mirando hacia o bem-estar do ser humano, mirando hacia os direitos fundamentais, mirando hacia o desenvolvimento humano, educação, saúde, segurança cidadana e uma série de outras questões que parece que nesse desenvolvimento não são vistas. Me parece bastante triste vermos que China agora compra as grandes empresas do norte de Europa. Por exemplo, a Volvo recentemente foi comprada por China. Então, a grande indústria da social-democracia sueca, a empresa que melhor tratava os seus trabalhadores, agora estão em manos de China e sabemos que China assim com seus trabalhadores, ou seja, viola os direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, isso me leva a ter uma visão muito pessimista desse desenvolvimento por el desenvolvimento. O desenvolvimento sem conteúdo, o desenvolvimento capitalista salvaje. Não creio que o desenvolvimento deveria ser um desenvolvimento hacia algo melhor, um mundo melhor. Creio que um mundo melhor é possível. Aqui, repetindo o refrão dos fóruns sociais de Porto Alegre, de Belém do Pará e de outros lugares. Sí, otro de los temas también que salta a la vista es el componente ideológico que se le achaca a los derechos humanos. En el entendido que la ideología es un conjunto de ideas que pretenden sostener una propuesta determinada y en consecuencia responde también a un interés, ¿no? Siendo así, obviamente, los derechos humanos tienen una nota y un contenido ideológico, pero como estamos obviamente en el espacio académico, vale la pena describir las características de esa ideología que sin duda viene a ser un componente importante en la expresión misma de lo que son los derechos humanos. Ese componente ideológico de los derechos humanos, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son esas características? Esse é um tema que eu sempre falo para meus alunos, é um tema que para mim é muito caro, como dizemos em Brasil. A ideologia para mim é um componente principal dos direitos fundamentais e do constitucionalismo e de nossas constituições. Eu sempre digo que uma ideologia ela não supera a outra, ela simplesmente vai sirve como antídoto da outra. Se nós vamos analisar, brevemente pode ser, vamos analisar o conteúdo de nossas constituições, sobretudo o conteúdo dos direitos fundamentais, encontraremos muitas ideologias, diversas ideologias. Vou falar de 4. Primeiro, quando nasce o Estado moderno, o primeiro Estado moderno absoluto, será teorizado por Thomas Hobbes. E Hobbes falará de Leviatã, do Estado forte, do Estado como um ente arriba de nós outros, arriba de todos os homens. Os homens são os lobos de los homens e necessitam de regras, necessitam de um ente mais forte que eles e de los quais eles donam tacitamente seu uso da força, e assim a primeira ideologia do constitucionalismo do direito moderno é o Leviatã, Julião de Leviatã, não? Esse monstro marinho, esse monstro que aterroriza os homens pelo Estado forte. Depois,
seguidamente, com a evolução da sociedade, a ascensão de uma nova classe social, uma classe de comerciantes, um capitalismo inicial, surge e se pleiteia a limitação do poder desse Estado. Então, o liberalismo, a segunda em grande importância dos direitos fundamentais, porque com as revoluções liberais, por la primeira vez, que os direitos fundamentais serão positivados, deixarão de ser uma ideia, um direito natural racionalista, para ser um direito positivo. Então, o liberalismo é extremamente importante na construção teórica e ideológica dos direitos fundamentais. Em pleno século XIX, o liberalismo esse também chega a um extremo, a um abuso. Mira, primeiro o Leviatã, o liberalismo, e agora o liberalismo necessita seu antídoto. E a ideologia dos direitos fundamentais do século XIX será o socialismo, que é a segunda grande ideologia dos direitos fundamentais, aún em nossas constituições, que vem a servir como antídoto ao liberalismo extremo, ao liberalismo radical. Direitos laborais que não haviam, direitos sociais como direito à educação pública, direito à saúde pública, universalização do sufrágio. Não vamos nos olvidar que o sufrágio universalizado é um direito de segunda geração, é um direito fundamental que surge com as reivindicações dos socialistas, dos trabalhadores, assim também como algumas liberdades. A liberdade de associação, a liberdade de reunião, proibidas antes no liberalismo clássico. Os neoliberais falsificam, os direitos fundamentais falsificam a história, há que ter em conta isso. Assim, também, agora com o Estado Social de Direitos, também se chega a radicalismo, como o comunismo, como o totalitarismo, como o nazifascismo e etc. A seguinte ideologia dos direitos fundamentais é aquela ideologia que surge, ou que vem a matizar com o chamado Estado Democrático de Direito ou o Estado Constitucional de Direito. Um direito agora basado na Constituição democrática, e assim também serve como antídoto. Mas todas essas ideologias estão hoje em dia em nossos direitos, estão hoje em dia em nossas constituições. Nós outros, se tomamos a Constituição brasileira, a Constituição peruana, a Constituição argentina, todas as constituições atuais, sobretudo as europeias, vamos a ver, sobretudo as constituições do pós-guerra, as constituições do movimento chamado neoconstitucionalismo, veremos que todas essas constituições têm todas essas ideologias que eu disse. Direito do Estado, Leviatã, direito de liberdade, direito dos trabalhadores, direitos sociais, sufrágio universal, democracia. Todas essas são as ideologias dos direitos fundamentais, a mi modo de ver. Quiere decir que los derechos humanos han tenido su propio curso y que ha ido absorbiendo lo mejor del pensamiento o de las ideologías que de alguna manera han tratado de argumentar y aspirar sociedades más justas. Sí, sí, por supuesto. Creo que sí. Los derechos fundamentales son ideológicos y esas ideologías son dosadas, ¿no? La gran cuestión de los derechos fundamentales del siglo XXI, del siglo XX también, pero sobre todo del siglo XXI, es tentar hacer coexistir los derechos de libertad con los derechos sociales. Claro. O sea, los derechos de igualdad, los derechos de... ¿Solidaridad? No, los derechos de igualdad con los derechos de libertad. Nosotros teníamos un profesor en la Universidad do Vale do Itajaí, professor Oswaldo Ferreira de Mello. Ele sempre falava do triângulo de los direitos fundamentais, porque se nós outros tomamos como exemplo um triângulo, vemos que uma parte um lado do triângulo vai sempre separando-se do outro. Um lado é a liberdade e o outro lado é a igualdade. E o que junta o triângulo abaixo, a base do triângulo, seria a fraternidade, a solidariedade. Sem sentido de solidariedade, fraternidade no sentido contemporâneo, solidariedade. Sem esse sentido de solidariedade, nós não podemos entender os direitos fundamentais. A liberdade extrema leva ao egoísmo, ao individualismo egoísta. A liberdade extrema leva à falta de liberdade. Então, as duas vão se separando. O que junta abaixo, com a base do triângulo, é a solidariedade, a compreensão, a fraternidade. Sin la libertad y la igualdad, decía. La igualdad y la libertad se juntan abajo con la solidaridad.
são dois conceitos que são antagônicos e que necessitam de algo para juntá-los. A ideologia dos direitos fundamentais é exatamente essa, que liberdade e igualdade são conciliáveis com uma ideia de solidariedade. Fraternidade é o sentido contemporâneo de solidariedade. Claro. Me parece interesante algo que acaba de decir, que la libertad en extremo lleva al egoísmo, ¿no? Sí. Y la igualdad en extremo lleva ¿a qué? Leva a uma falta de liberdade. Leva a não deixar que os demais tenham sua liberdade. Toda ditadura da igualdade leva a que não exista liberdade. Leva a que os demais não podem quizás lleve a un sistema totalitario, ¿no? Um sistema totalitário. Tanto uno como el otro leva a un sistema totalitario. Ya, entonces, lo que falta, digamos, en nuestros países de América Latina, llevando este triángulo a nuestra realidad, es sentido de solidaridad. Sí, lo que falta a nosotros es solidaridad, es unión, solidaridad, sentido de unidad, ¿no? De que somos todos humanos y necesitamos ayudarnos. ¿Cuáles son las bases para construir ese sentido de solidaridad? O sea, ¿dónde podemos encontrar esa fórmula? O sea, cuando va de solidaridad, porque finalmente la solidaridad, si bien es cierto, es una actitud, pero es una actitud que nace de un sentido y de un sentimiento de algo interno. Pero ese algo interno obviamente se tiene que sembrar, ¿no? Y cómo sembrar ese sentido de solidaridad en los individuos y obviamente en la sociedad. Yo creo que a través de la educación, una educación para la ciudadanía, o sea, una educación para los derechos fundamentales. El sentido de solidaridad podemos enseñar a los demás cuando enseñamos los derechos fundamentales. Está hablando cuando enseñamos la Constitución. Está hablando usted de una educación pública, también de una educación privada. Está hablando del Estado. Hablo de una educación pública, de una educación para todos, ¿no? Igualdad de oportunidad, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Sí, que cuando hablamos de todas las declaraciones de derechos y también el catálogo de derechos fundamentales de nuestras constituciones, empieza con igualdad ante la ley. Pero esa igualdad es formal, necesitamos hacer que esa igualdad sea material, y esa igualdad material se hace sobre todo con igualdad de oportunidad a todos, ¿no? Y es lo que falta en nuestros países, ¿no? Y ahora, me imagino que ahora mejor, ¿no? Ahora con los gobiernos, digamos, más de izquierda, estamos teniendo un poco más de igualdad, ¿no? Políticas públicas por igualdad. ¿No será que la igualdad en nuestros días, tal como se viene planteando, incluso estando en la actualidad positivizado, suene a retórica? Porque hoy se empieza a hablar, por ejemplo, de que no se puede hablar de igualdad entre desiguales. La igualdad funciona, pero entre iguales. Sí. Y esto se vincula, por ejemplo, al acceso a la justicia, ¿no? No es lo mismo, digamos, una gran empresa minera con capacidad para, digamos, litigar, ¿no? Entrar a juicio, que a lo mejor una comunidad que no tiene los recursos, que no está informada, una comunidad que no tiene una defensa, digamos, sólida, sin duda, ya llevado a la Administración de Justicia, se evidencia y se puede presagiar que uno de ellos tiene determinadas ventajas, ¿no? Claro, yo creo que hace parte de la democracia tratar a los desiguales de forma desigual para llegar a una igualdad. Entonces la cuestión de la igualdad es muy relativa. Cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales de tercera generación, que son frutos de un proceso de especificación, se especifica los derechos, por ejemplo, quanto ao titular. E quanto ao titular, uma vez especificado, se trata de maneira desigual para chegar a uma igualdade. É caso dos direitos das mulheres, direitos dos niños, direitos dos ancianos, dos índios, dos indígenas, de direitos também
de otros grupos que han estado en situación de desigualdad, como por ejemplo de los afrodescendentes. O sea, existen políticas públicas que pueden ser implementadas para tratar los desiguales de forma desigual para llegar a una igualdad. Claro. La igualdad material democrática, para que sea una realidad, es necesario tratar los desiguales de forma desigual. Si tratamos todos iguales, es injusto muchas veces. Lo que en la teoría de género lo llaman la discriminación positiva, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Las afirmaciones positivas, ¿no? Claro, claro. Son necesarias. Que se expresan en políticas de afirmación precisamente, Claro. que no hacen sino promover la participación mucho más activa y la inclusión de aquellos sectores, obviamente, que están siendo, si no discriminados, olvidados, ¿no? Y que necesitan sin duda la atención del Estado. Profesor Leite, la verdad que fue muy provechosa esta conversación. Me gustaría seguir conversando. Esta es una primera ocasión. Tengo la seguridad que habrán otras oportunidades. Y quisiéramos ya para concluir que finalmente nos diga qué es lo que usted logra visualizar para los próximos años respecto a los derechos humanos. ¿Qué se nos viene en los próximos años respecto a los derechos humanos? Bueno, yo creo que nosotros podremos tener dos posiciones, una optimista y una pesimista, ¿no? Yo prefiero quedarme con la optimista, ¿no? Yo creo que el desarrollo económico y un mejor momento que estamos teniendo en nuestros países viene a hacer con que las personas possam tener mejores oportunidades de vida, mejores oportunidades de educación y con eso tener una conciencia de lo que de verdad hay en nuestras constituciones y reivindicar y hacer con que estos derechos sean una realidad. Nosotros podemos vislumbrar en los últimos años una mejoría de las condiciones de vida de nuestras poblaciones, ¿no? Nuestras poblaciones, y creo que eso tiende a mejorar. Esa sería una visión optimista. La visión pesimista sería aquella que yo he hablado antes, de que el desarrollo por el desarrollo puede nos llevar a algo bastante peor, ¿no? O sea, que un desarrollo sin mirar cuestiones sociales como la educación, como derechos de los trabajadores, como la salud pública, llevaría aquí a una decadencia de nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que es posible una mejoría de los derechos fundamentales en un futuro bastante próximo, exactamente porque hay una mejoría de vida, hay una buena intención de que la gran mayoría de la población, por lo menos en Brasil, la gran mayoría de la población está mejorando, y una vez que mejora es posible que tenga más conciencia de sus propios derechos y pueda reivindicar sus derechos, y así construir una sociedad más justa, ¿no? Yo creo que el futuro nuestro podrá ser de una sociedad más justa, pero para eso es muy necesario que nosotros possamos enseñar los derechos fundamentales a este ciudadano que está necesitado, ¿no?, de estos derechos, o sea, cambiar el valor de la sociedad, no ese valor del consumo por el consumo, del desarrollo por el desarrollo. El consumo por el consumo no lleva a nada, ¿no? Sería mejor un desarrollo humano verdadero, un desarrollo de la educación, de la mejoría de vida, ¿no? Y de la reflexión, ¿no? Reflexionar qué queremos, ¿no?, para nuestros países. Creo que nuestra sociedad tiene esa necesidad de debatir, reflexionar sobre qué queremos para construir una sociedad mejor. Le agradecemos al profesor Marco Leite García, que nos ha acompañado, y vuelvo a repetir, comprometerle para más adelante continuar con este interesante debate y reflexiones sobre los derechos humanos. Hoy usted habló sobre la trascendencia de los derechos humanos en el siglo XXI, un tema que, por cierto, tiene para rato, ¿no? Tiene para rato. El siglo XXI recién está empezando. Los derechos humanos como teoría ya nos están acompañando algunos siglos, pero como práctica creo que es un tema
que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Muy bien, yo que agradezco la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Gracias.